9:28 de la mañana, 9:28, señal alternativa en esta su edición extraordinaria. Hoy es día del campesino, día del Inti Raymi, día de la fiesta de la Amazonía peruana, día de San Juan, de los Juanes y una serie de actividades, pero no podemos dejar de hablar de lo que nos viene ocupando en esta edición, la prevención de desastres. Hemos visto cómo este temblor que ha sentido Lima el lunes pasado ha puesto en evidencia que estamos en temas de seguridad descubiertos, con los brazos caídos. Y yo leía un tuit del ingeniero Melvin Rodríguez, quien ya se encuentra con nosotros, diciendo, vas a ver o van a ver ustedes cómo en 2 días se olvidan de la mochila de emergencia y de todo tipo de prevención. Y bueno, pues no le falta razón porque los peruanos estamos realmente hechos así, a vivir a salto de mata en lo que es la prevención. Ingeniero Melvin Rodríguez, muy buenos días y gracias por estar conectado con Señal Alternativa. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Buenos días. No sé si me escuchas bien ahí. Sí, perfecto, ingeniero. Bien. El alcalde de Lima, después del sismo del pasado lunes, a las pocas horas, salió a decir que Lima tiene 1.000 casonas virreinales en peligro de caer ante un sismo de la intensidad que se ha vivido el lunes pasado. Pero no dijo nada de lo que le preocupa también a la Lima emergente, donde hay asentada una gran población, que son las laderas de los cerros. Hace unos minutos hemos pasado un informe de nuestro colega Orlando López desde este sector de las viñas de San Juan de Pariachi, allá en Atevitarte, y vemos cómo las pircas se han desplomado y han destruido viviendas. Entonces, ¿cuál es la reflexión, ingeniero, de todo esto? Bueno, en realidad no hay que ver el tema de manera centralista, ¿no? Porque tenemos una Lima periférica, una Lima de los demás distritos que también tienen un promedio de 1,5 millones a 2 millones de personas que están ubicadas justamente también en zonas vulnerables, zonas críticas, en zonas donde muchas veces se ha declarado riesgo alto no mitigable, incluso con acuerdos de consejo, para que éstas sean posteriormente reubicadas, pero ya se ve que esto no se ha ejecutado. Entonces, más allá del centro histórico, que obviamente tiene por la antigüedad y la protección incomprensible en realidad de parte del Ministerio de Cultura, de no poder entrar o poner en valor, no solamente estructuralmente hablando, a los temas históricos que tenemos nosotros como viviendas, casonas, sino que estas ni siquiera se pueden tocar por temas de protección, por los aspectos del Ministerio de Cultura. Más allá de eso, tenemos pues el tema de viviendas, que por la falta de una planificación de viviendas se tiene que tener u ocupar en lugares donde no están permitidos, como son las laderas de los cerros. Estas laderas, que muchas veces por la falta de vivienda, lo que hacen es ocupar sectores donde no corresponde o donde no es viable hacer este incremento de viviendas. Muchas veces lo que hace es ocupar laderas de cerros, haciendo un corte a la vertical, digamos, a la zona inclinada, y este corte buscar la horizontalidad sin un diseño sismo resistente, sin una construcción de vida, con plataformas utilizadas como piedras, empedrados o pircas, o en algunos casos con llantas. Entonces estas llantas que le generan una cierta horizontalidad a 20, 30, 50 metros cuadrados de plataforma que usan ellos para recién ahí erigir sus viviendas, que muchas veces son de condiciones precarias o condiciones o materiales livianos o precarios, y estos pues no guardan la resistencia estructural como para poder enclavarse en un tema de ladera que muchas veces tienen unas pendientes pronunciadas, pendientes de 45, 50, 55, 60 grados de inclinación. Entonces, obviamente, de este suelo que ya está suelto, producto del intemperismo, producto de las lluvias, producto de la temperatura, este ya es un suelo suelto, solamente
sobrepuesto sobre el material rocoso que obviamente es el cerro o la ladera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ante una posibilidad de una lluvia intensa o ante una posibilidad de un... lo que genera es que justamente esto repte o se deslice o se desplace, como hemos visto en algunos distritos, ¿no? Eso es lo que sucede. El plan de acción, ingeniero. Hemos escuchado al alcalde de Lima advertir que 1.000 casonas están en riesgo de colapsar en caso de afrontar un sismo de mayor intensidad. Y las laderas de los cerros, la Lima Emergencia, también se encuentra en sumo riesgo. Oiga, los presupuestos, ¿hay presupuestos suficientes para orientar inversiones en mantenimiento, reparación de casonas, en reubicación de las poblaciones que se encuentran en las laderas de los cerros? ¿Qué deben hacer las autoridades locales? Bueno, en realidad es un trabajo articulado con una serie de sectores, ¿no? Porque si estamos hablando de un tema ante la falta de vivienda, necesariamente tenemos que articular con los planes o programas de vivienda que da el gobierno, no solamente un tema local, ¿no? Si estamos hablando de un tema planificado, de un tema de declarar o determinar cuáles son mis sectores de riesgo, definitivamente acá entramos con las instituciones del INDECI, de CENEPRED, del IGP, del IGN. Entonces, hay una serie de actores, instituciones técnicas que tienen que guardar una opinión sobre el posicionamiento nuevo de algunos sectores o áreas donde tiene que hacer una intervención para poder hacer una planificación de crecimiento urbano, obviamente, ya sea horizontal o ya sea vertical. En este caso, la falta de inversiones en aspectos de crecimiento vertical hace que lo primero que se vea son los crecimientos horizontales. Y lo malo de ello es que el posicionamiento en asuntos horizontales hace que se vean terrenos que anteriormente estaban restringidos o simplemente no estaban considerados como para ampliaciones urbanas. Por eso es que vemos justamente las invasiones en sectores como Lomo de Corvina, en sectores como el Morro Solar, donde por la falta de una planificación de vivienda se ocupan lugares que no están permitidos. Y cuando se dan justamente estos movimientos telúricos o movimientos sísmicos, es que vemos las afectaciones por el tipo de suelo que no son adecuados o concordantes para una cimentación de niveles de piso en áreas de expansión urbana, ¿no? Entonces, la falta de planificación, la mala política del Estado en cuanto a temas de vivienda hace de que esto sucumba o se tenga afectaciones no solamente de nivel estructural, sino muchas veces por riesgos de exposición a la vida y la salud que se generan fatalidades, ¿no? Entonces, ahí vemos las consecuencias justamente de la mala planificación entre una serie de actores, ¿no? Incluido el gobierno local, que es el principal, que debe ser el principal promotor justamente de las gestiones de riesgo de desastres y llevar justamente la planificación, llevar de la mano con la capacitación, evitar justamente que se ocupen estas laderas de cerros que muchas veces están declarados como alto riesgo y que no deben ser permitidos por la autoridad local, con la ayuda de una serie de entidades u autoridades que hagan respetar el orden y el principio de autoridad. Ingeniero, la gestión en la prevención de desastres debe ser la agenda día a día del Estado. Bueno, esto es permanente en realidad. Esto ante la o ante la baja cultura de prevención que tenemos en el Perú, el trabajo debe ser doble o triple por lo menos para poder hacer una sensibilización, no solamente a las autoridades, que son los primeros que no activan o no ejecutan sus tareas o sus funciones, sino que pasa por una serie de actores en total, ¿no? Las entidades públicas, las entidades rectoras, la población, los dirigentes, y una serie de agremiaciones que tienen que estar orientados poniendo como prioridad justamente la educación y la inyección en estos temas de cultura y prevención. Siempre tenemos, como bien menciono, siempre tenemos un tema que sucede, nos ponemos a derecho,
Recién estamos verificando qué sucedió para recién llevar ayuda, cuando esto debe, en todo caso, trabajarse en el tema de la planificación, en el antes, verificar justamente cuáles son mis zonas de peligro, mis zonas vulnerables, para recién o evitar que haya mayor crecimiento poblacional en sectores donde no están permitidos, o ejecutar justamente los marcos normativos que tenemos, como es la ley de reasentamiento poblacional. Si ya hay zonas declaradas que no corresponden, lo que sigue es retirar a esas personas, obviamente debidamente empadronadas, porque entran aquí también una serie de actores en la aplicación de la ley de reasentamiento poblacional, y esas zonas convertirlas en zonas intangibles o en zonas protegidas, zonas donde no se puede nuevamente entrar a hacer un crecimiento urbano, sobre todo desordenado, ¿no? Y sobre todo en zonas no permitidas. Entonces siempre hay un complemento, un conjunto de actores que debe evitar justamente estos riesgos que generalmente tenemos expuestos y salen a la luz cuando se presentan estos fenómenos naturales que afectan pues, generalmente en los sectores urbanos rurales. Muy bien, ingeniero, le agradezco su participación de verdad. Nosotros siempre preocupados por este tema de la prevención de los desastres, lo vamos a estar molestando permanentemente porque creo que la cultura de la prevención debe imponerse en nuestro país. Muy amable, ingeniero. Gracias, Oscar. Gracias por tu llamada. Hasta luego. Muy bien, hemos estado con el ingeniero Melvin Rodríguez hablando de este tema que es recurrente, la prevención del desastre en situaciones de emergencia como la que hemos afrontado hace unos días. Hace unos días, Lima ha sido remecida por un sismo que ha tenido una intensidad de 6 grados, pero pudo ser mayor. Y en ese pudo ser mayor han salido nuestras autoridades a advertirnos que el mayor problema que afronta Lima en una situación de emergencia provocada por un sismo de N intensidad es la infraestructura urbana. Entonces las alertas están puestas y lo que tenemos que generar es lo que ha dicho el ingeniero Melvin Rodríguez, cultura de prevención del desastre.